Había una vez, en un pueblo conocido por sus escultores de piedra, una joven llamada Elara. Desde niña, poseía un talento natural para dar vida al mármol, extrayendo de él no solo formas, sino almas. Pero a diferencia de los demás artistas que exhibían sus obras en la plaza principal, Elara trabajaba en la oscuridad de su taller, con la puerta siempre cerrada. Sus esculturas eran delicadas, llenas de emoción y verdad, pero nadie las veía, porque Rion, el rival de su historia, tenía un enemigo, y el de Elara era el más grande de todos, el miedo al juicio ajeno. Mientras ella cincelaba cada detalle en secreto, otro escultor, de manos menos hábiles pero de corazón valiente, exponía sus obras, imperfectas y ruidosas, en el centro del pueblo. La gente se reía a veces, lo criticaba, pero él sonreía y aprendía. Con el tiempo, sus obras, aunque toscas, se hicieron famosas. Elara, en cambio, se quedaba en su taller, con sus esculturas perfectas pero invisibles. Su mayor miedo no era fracasar, sino que el pueblo viera sus obras y decidiera que no eran lo suficientemente buenas. El fracaso era una posibilidad. El juicio era una certeza en su mente. Un día, el alcalde del pueblo anunció un gran concurso. El ganador tendría su obra exhibida en el templo principal, un honor que pasaría a la historia. Elara sintió un escalofrío. Su alma gritaba por participar, pero su mente le decía que no. ¿Qué pensarían si no ganaba? ¿Qué dirían si no les gustaba su arte? La ansiedad la consumía. Su rival, sin pensarlo dos veces, ya estaba inscribiéndose con una sonrisa torcida, pero con la cabeza en alto. Y en ese instante, en su taller, Elara miró su escultura más hermosa, una figura de mármol que parecía respirar. Se preguntó, ¿es este arte para el mundo o solo para mis ojos? Y su alma le respondió, no puedes ser libre si tu arte vive en una prisión. Elara no lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrir la primera gran verdad que te revelará la libertad. Que tu mayor obstáculo no es el fracaso, sino lo que la gente podría pensar de él. El enemigo no es el fracaso. El fracaso es solo un evento. El enemigo es la vergüenza que sientes por él. Es la historia que te cuentas, la mirada que te devuelve el espejo de los demás. Y la mayoría de la gente prefiere vivir una vida sin riesgos para evitar esa mirada, en lugar de vivir una vida con propósito y asumir el fracaso como parte del camino. Y la primera gran verdad que tienes que enfrentar es que el miedo al juicio es una jaula invisible que construiste tú mismo. No te das cuenta de que vives dentro de ella, pero cada vez que tienes una idea, te preguntas si es lo suficientemente buena para otros. Cada vez que quieres empezar un proyecto, te preguntas qué dirán si fallas. Cada vez que quieres expresar una opinión, te callas por miedo a no encajar. Es una jaula sin barrotes, sin cerrojo, y sin embargo, te mantiene prisionero. Y lo peor, no te das cuenta. Te mientes a ti mismo diciendo que eres cauteloso, que eres humilde, que eres prudente. Pero la verdad es que eres un prisionero de tu propia mente, un esclavo de las opiniones de los demás. Es el mayor engaño de todos. Te convence de que eres libre, pero te mantiene atado. Te dice que estás a salvo, pero te mantiene en la inacción. La mayoría de la gente prefiere vivir una vida sin riesgos para evitar el juicio, en lugar de vivir una vida con propósito y asumir el juicio como parte del camino. Y esa es la trampa, una trampa que te roba tu vida, tu propósito, tu potencial. Tu mayor enemigo no es el fracaso, tu mayor enemigo es el miedo a que te juzguen por fracasar. El camino hacia la libertad comienza cuando reconoces que vives en esa jaula. Y el primer paso para salir de ella es darte cuenta de que no hay nadie afuera con la llave. La llave la tienes tú, y la llave es tu coraje. El coraje de ser tú mismo, incluso cuando te juzgan. El coraje de vivir tu vida, incluso cuando no la entienden. El coraje de cometer errores, incluso cuando se ríen de ellos. Porque el juicio de los demás no puede hacerte daño. Solo tu miedo a él.
La segunda gran revelación es que lo que más nos hiere no es el fracaso, sino el reflejo que vemos en el espejo de los demás. Cuando Elara miraba a su rival, veía el espejo de la opinión pública. Veía cómo la gente lo juzgaba y eso la aterraba. Pero no se daba cuenta de que el dolor no estaba en la crítica del otro. Estaba en su propio miedo a ver su reflejo en ese espejo. Si ella hubiera expuesto sus obras sin miedo, la gente podría haberlas juzgado, sí, pero la verdad es que el juicio no tendría poder sobre ella, porque su valor no dependía del aplauso de los demás, sino de su propia convicción. El estoicismo lo entendió con una claridad que te estremece. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. Las cosas no tienen poder sobre nosotros, salvo el que nosotros les damos, y eso incluye la opinión de los demás, su juicio, su crítica. Porque la opinión del otro es solo una historia que se cuentan a sí mismos. No es tu realidad. Tu realidad es que fracasaste. Y si aprendes, tu realidad es que te levantaste. El dolor es el fracaso. El sufrimiento es la historia que te cuentas a ti mismo sobre el fracaso. Y es un sufrimiento opcional. Es una elección. La próxima vez que fracases, en lugar de mirarte en el espejo de los demás, mírate en el tuyo. Y en tu espejo verás la verdad. Que te caíste, sí, pero que también te levantaste. Que cometiste un error, sí, pero que también aprendiste de él. Y que el fracaso no te define. Lo que te define es tu capacidad de levantarte. Y esa es la verdad que te hace libre. La tercera gran revelación es que tu autenticidad es tu única armadura. La mayoría de la gente intenta protegerse del juicio usando una máscara. La máscara de la perfección, la máscara de la aprobación, la máscara de ser lo que los demás quieren que sean. Pero la máscara no te protege. La máscara te hace un blanco fácil. Porque si vives con la máscara puesta, eres vulnerable a la opinión de cualquiera. Eres un prisionero de lo que los demás piensen de ti. Tu valor depende de su aprobación. Y si un día alguien te dice que la máscara es fea, te sientes roto. Porque tu valor era la máscara. Pero si vives sin máscara, si eres auténtico, si eres real, si eres tú mismo, no hay nada que te puedan juzgar. Porque no hay nada que esconder. Eres tú con tus virtudes, con tus defectos, con tus fortalezas, con tus debilidades. Y si alguien te juzga a ti, no a la máscara. Y ese juicio no te puede hacer daño, porque tu valor no depende de su opinión. Tu valor depende de tu autenticidad. El que vive con la máscara puesta vive en un estado de constante ansiedad, de constante miedo, de constante necesidad de aprobación. Pero el que se atreve a ser quien es, vive en un estado de constante paz, porque no necesita la aprobación de nadie. Ya se la dio a sí mismo, y ese es el mayor superpoder de todos. El superpoder de ser auténtico. La cuarta gran revelación es que el vacío de la aprobación es un pozo sin fondo. La mayoría de la gente busca la aprobación en cosas externas, en likes, en comentarios, en aplausos, en reconocimientos, y cada vez que la reciben, sienten una pequeña descarga de dopamina. Se sienten bien, se sienten valiosos. Pero esa felicidad es temporal, es una droga. Y como todas las drogas, te deja con una resaca, un vacío, un deseo de más. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un adicto a la aprobación. Y como todos los adictos, no puedes parar. Necesitas más y más y más, y te pasas la vida persiguiendo un fantasma. Un fantasma que te dice que serás feliz si solo obtienes un poco más de aprobación. Pero nunca es suficiente. Porque el vacío que intentas llenar no se llena con likes, no se llena con aplausos, no se llena con reconocimientos, se llena con algo más grande, con algo más profundo, con algo más real. El estoico lo entendió. La paz no se encuentra en el exterior, se encuentra en el interior. El valor no se encuentra en la aprobación de los demás, se encuentra en la aprobación de uno mismo. Y la felicidad no se encuentra en la cantidad de likes que recibes, se encuentra en la calidad de la vida que vives. Y esa es la verdad que te hace libre.
La quinta gran revelación es que el coraje de decepcionar es el coraje de ser quien eres. Y es una verdad que aterroriza a la mayoría, porque todos queremos ser aceptados, todos queremos ser queridos. Pero el guerrero mental sabe que la aceptación de los demás es una jaula dorada y que la verdadera libertad es la de no agradar a todos, porque el que intenta agradar a todos no agrada a nadie. Y lo que es peor, no se agrada a sí mismo. La autenticidad es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena tomar, porque la autenticidad es un imán. Te va a traer a la gente correcta a tu vida y te va a alejar de la gente incorrecta. Te va a atraer a la gente que te ama por quien eres y te va a alejar de la gente que te ama por quien finges ser. Y esa es la mayor bendición de todas, porque al final no quieres un círculo de amigos. Quieres un círculo de almas gemelas. El que intenta agradar a todos vive con la máscara puesta. Pero el que se atreve a ser quien es, vive con el alma desnuda. Y la única forma de ser libre es ser tú mismo. Es ser real. Es ser honesto. Es ser auténtico. La próxima vez que te sientas tentado a agradar a alguien, detente. Y pregúntate, ¿lo estoy haciendo para que me apruebe o lo estoy haciendo porque es lo correcto? Si lo haces por aprobación, detente. No lo hagas, no porque seas malo, sino porque eres valioso y tu valor no se negocia. Y es aquí donde el guerrero mental se convierte en un artista, porque el arte de ser quien eres es el arte de no agradar a todos. Y es un arte que se aprende con la práctica, con cada no que dices, con cada sí que no quieres decir, con cada verdad que expresas, con cada miedo que enfrentas, con cada paso que das hacia la autenticidad. La sexta gran revelación es que la fortaleza de tu valor no se pide, se construye. La mayoría de la gente busca su valor en cosas externas, en su trabajo, en su dinero, en su éxito, en su apariencia. Pero todo eso puede ser quitado. Un despido, una crisis, una enfermedad. El estoico sabe que la verdadera fortaleza se construye de adentro hacia afuera. Es la fortaleza de tu carácter. Es la fortaleza de tus valores. Es la fortaleza de tu coherencia. Es la fortaleza de tu integridad. Imagina tu valor como un templo que construyes tú, con tus manos, con tu disciplina, con tus acciones. Cada vez que eres honesto pones un ladrillo. Cada vez que eres valiente pones un ladrillo. Cada vez que eres compasivo pones un ladrillo. Y al final construyes un templo que nadie puede derribar. Porque el templo no depende de la opinión de los demás. El templo depende de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu disciplina. La gente puede criticarte. La gente puede juzgarte. La gente puede decir que no eres suficiente. Pero tú sabes que no es verdad. Tú sabes que tu valor no depende de ellos. Tú sabes que tu valor es tu templo, y ese templo nadie nunca te lo puede quitar, porque el templo está en tu mente, y tu mente es tu reino. Tu reino es tu templo, no busques la aprobación. Construye tu fortaleza, no busques el like de los demás. Construye tu valor, no busques que te vean. Construye tu luz, porque cuando tu luz brille, te verán. Porque cuando tu fortaleza sea inquebrantable, nadie podrá derribarte. Porque cuando tu valor sea infinito, no necesitarás la aprobación de nadie. Y esa es la verdad que te hace libre. La séptima gran revelación es que tu paz no se negocia. La mayoría de la gente vive en un estado de constante ansiedad, de constante miedo, de constante necesidad de aprobación. Pero el guerrero mental sabe que la paz no es un regalo del universo. Es una decisión, es una elección, es un trabajo que haces tú, con tu mente, con tus pensamientos, con tu disciplina. No dejes que el juicio de los demás te quite tu paz. No dejes que la crítica te robe tu tranquilidad. No dejes que la opinión de los demás te haga dudar de ti mismo. Tu paz es tu santuario, es tu templo, es tu hogar. Y nadie nunca te lo puede quitar, porque el templo está en tu mente, y tu mente es tu reino es tu templo, y es aquí donde el guerrero mental se convierte en un artista, porque el arte de ser quien eres es el arte de no agradar a todos, y es un arte que se aprende con la práctica,
con cada no que dices, con cada sí que no quieres decir, con cada verdad que expresas, con cada miedo que enfrentas, con cada paso que das hacia la autenticidad. Y así Elara, la chica que una vez vivió en las sombras, encontró el coraje para salir a la luz. En el concurso, su rival ganó el primer lugar, pero al final todos se quedaron mirando la escultura de Elara, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Y por primera vez en su vida, Elara no vio la mirada de los demás en el espejo. Vio la suya propia y supo que había ganado la única competencia que importaba, la competencia contra el miedo. Y en esa victoria encontró la libertad de ser quien era. Y esa libertad nadie, nunca, se la podría quitar. Si has llegado hasta aquí, es porque has caminado junto a Elara y has visto el camino que te libera. Hemos viajado desde la prisión del miedo al juicio ajeno hasta la fortaleza de la autovaloración. Has entendido que el fracaso no es tu mayor enemigo, sino la mirada de los demás que te hace dudar de tu valor. Elara aprendió que la verdadera victoria no estaba en ganar un concurso, sino en tener el coraje de participar, de ser real, sin importar el resultado. Y esa es la lección más grande de todas. Tu valor no es negociable. No se mide por los aplausos que recibes, sino por la integridad con la que vives. Ahora que conoces esta verdad, la transformación comienza. No se trata de un conocimiento que guardas, sino de una sabiduría que aplicas. La próxima vez que el miedo al qué dirán te paralice, recuerda la historia de Elara. Recuerda que la aprobación es un pozo sin fondo y que tu paz solo puede ser construida con los ladrillos de tu propia conciencia. El mundo puede seguir pidiendo que seas alguien que no eres, pero tú, a partir de hoy, tienes la valentía de negarte. Porque la libertad no es la ausencia de juicio, es la firmeza de ser auténtico. Es el arte de ser quien eres, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de nada. Este viaje no termina aquí. Es solo el primer paso. Ahora que has visto el mapa, es momento de caminar. Si este mensaje ha tocado tu alma y ha resonado en tu interior, hay algo que puedes hacer para que tu propia transformación continúe. Primero, suscríbete al canal. Únete a nuestra comunidad de guerreros mentales que han decidido dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para sí mismos. Aquí encontrarás un espacio seguro para seguir cultivando tu libertad interior. Segundo, deja un comentario. Cuéntanos tu historia. ¿Cuál es el mayor miedo al juicio que has logrado superar? ¿O qué frase de este video te ha impactado más? Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la luz en el camino de alguien más. Tercero, dale me gusta y comparte este video. Haz que este antídoto contra la inseguridad llegue a más personas que se sienten invisibles. Porque juntos podemos construir un mundo donde todos encuentren el coraje para ser su propia luz. En el corazón de la ciudad, donde el ruido es una constante y las pantallas parpadeantes dictan el ritmo de la vida, existía un hombre llamado Leo. Leo vivía en modo reactivo. Su mente era una estación de trenes en hora pico, con pensamientos, preocupaciones y listas de tareas entrando y saliendo a toda velocidad sin ningún orden. Cada mañana, su teléfono era la primera extensión de su mano. Correos, mensajes, notificaciones sociales, noticias, un diluvio de información que ahogaba cualquier posibilidad de claridad, antes incluso de pisar el suelo. Su respiración era superficial, su foco un fantasma. Vivía con la persistente sensación de que se estaba quedando atrás, de que todos avanzaban más rápido que él. La productividad era su Dios y constantemente le estaba fallando. Burnout, ansiedad, la frustración de saber que tiene la capacidad para más, pero sentirse atrapado en una niebla mental que no te deja avanzar. Un día, en un momento de pura frustración, Leo golpeó su escritorio.
La vibración hizo caer el único objeto con alma que tenía en su espacio de trabajo, un reloj de bolsillo antiguo que belonged a su abuelo. El cristal se hizo añicos. El delicado mecanismo interior se detuvo en seco. Para Leo fue la metáfora perfecta de su propia vida, rota, detenida, sin ritmo. Desesperado por reparar ese último vínculo con la simplicidad, buscó en internet. Foros olvidados hablaban de un tal Dómido, un relojero, no con un local comercial, sino con un taller escondido en un edificio antiguo, cerca del mercado central. Sin una dirección clara, Leo caminó por pasillos estrechos, guiado por el eco lejano de una campana, hasta que lo encontró. Una puerta de madera oscura, gastada por el tiempo. Un letrero discreto, Dómido, relojero. Al abrirla, el mundo exterior se desvaneció. El aire olía a aceite de máquina, madera vieja y quietud. La luz entraba tenue por una ventana alta, iluminando el polvo que danzaba en rayos de sol lentos, perezosos. Y el sonido era un coro de cientos de tics y tacs, todos en perfecta sincronía, como un latido cardíaco mecánico y tranquilizador. Era el sonido del orden, de la paciencia hecha audio. Tras un mostrador repleto de herramientas brillantes y extrañas, estaba Dómido, un hombre mayor, con las manos surcadas por el tiempo pero firmes, los ojos protegidos por una lupa de aumento que los hacía parecer enormes, profundos. Observaba el interior de un reloj abierto con la concentración de un cirujano en una operación a corazón abierto. No miró a Leo. No dijo hola. Su atención era un campo de fuerza tangible, un recurso completo que no se podía dividir. Leo carraspeó nervioso. «Disculpe, ¿señor Dómido?» El joven hebreo no respondió de inmediato. Con una pinza de punta fina, colocó un diminuto engranaje en su sitio con una precisión milimétrica. Solo entonces apagó la lámpara flexible de su mesa y alzó la mirada. Sus ojos, ahora sin la lupa, eran serenos y penetrantes. «Sí», dijo su voz, un susurro ronco que se mezclaba con el tic-tac ambiental. «¿En qué puedo ayudarte?» Leo extendió el reloj de bolsillo dañado. «Es de mi abuelo. Se me cayó. Necesito que funcione de nuevo». «Lo que sea. Pagaré lo que sea». Dómido tomó el reloj con una delicadeza que a Leo le pareció casi reverencial. Lo examinó sin prisa, girándolo entre sus dedos, sintiendo su peso, escuchando el silencio de su mecanismo. «El valor no está en lo que pagas», murmuró. «Está en el tiempo que se le dedica». «¿Tienes prisa?» «Bueno, la vida moderna». «Ya sabe», respondió Leo, sintiendo la pregunta como un reproche personal. «La vida moderna», repitió Dómido, como saboreando las palabras. «Cree que el tiempo es algo que se gana acelerando. Es el error más grave. Déjalo aquí. Vuelve mañana». Fue una orden suave pero firme. Leo asintió, sintiéndose extrañamente desarmado. Esperaba una solución rápida, un trueque de dinero por un objeto reparado. En su lugar, recibió una lección que no entendía y una cita. Al día siguiente, Leo regresó al taller. La escena era idéntica. Dómido en su taburete, absorto en otro mecanismo. Esta vez, Leo se limitó a esperar en silencio, observando. Notó las hileras de relojes de pared, todos con sus péndulos oscilando al unísono, como un organismo respirando. Tras unos minutos, Dómido se giró. «Tu reloj no es solo un objeto, es un sistema, un universo en miniatura. Cada pieza depende de la otra. La fractura externa es lo de menos. Lo importante es la armonía interna. ¿Me ayudas?» Leo, sorprendido, asintió. Dómido le indicó que se sentara frente a la mesa de trabajo y le pasó unas pinzas. «Sostén esta pieza», señaló un pequeño resorte. «No la forces, no la aprietes. Solo sosténla. Permite que descanse en la punta de la herramienta. Siente su peso. Tu única tarea en este mundo, por los próximos minutos, es no dejar que se caiga». Leo tomó las pinzas. Sus dedos, acostumbrados a teclear a toda velocidad y deslizarse por pantallas táctiles, se sentían torpes, gigantescos, peligrosos.
El resorte parecía vibrar con su propio pulso nervioso. «Respira», dijo la voz calmada de Dómido. «El acero siente tu urgencia. Se resiste. La paciencia no es esperar, es atención sostenida. Es la cualidad de estar completamente comprometido con la acción que estás realizando, sea cual sea». Leo intentó relajarse. Fue una batalla. Su mente quería divagar. Tengo que contestar ese mail. La reunión de las 3. ¿Qué dirá mi jefe? ¿Y si no lo logro? Cada pensamiento era un microespasmo en sus dedos. Dómido observaba, sin juzgar. Estás acostumbrado a alimentar a 10 pájaros a la vez con las migas de tu atención. Y todos se mueren de hambre. El arte no está en hacer muchas cosas. Está en hacer una cosa bien, completamente. Eso es todo. Minuto a minuto, la respiración de Leo se hizo más profunda. El zumbido de ansiedad en su pecho comenzó a ceder, reemplazado por el coro rítmico de los relojes. Dejó de luchar contra el resorte y empezó a colaborar con él. Su mundo se redujo a la punta de esa pinza, al pequeño trozo de metal, a la voz calmada del relojero. Por primera vez en años, no estaba pensando en el pasado o en el futuro. Estaba aquí, ahora. «Bien», dijo Dómido, tras lo que pareció una eternidad y un instante al mismo tiempo. Así. Tomó el resorte de las pinzas de Leo y lo colocó en su sitio dentro del reloj con un movimiento fluido. «El péndulo de un reloj», continuó Dómido. Mientras trabajaba, no decide un día oscilar más rápido para ser más productivo. Sigue su ritmo natural. Esa es la esencia de la verdadera efectividad. No es fuerza de voluntad, es constancia consciente. Es el acuerdo contigo mismo de no abandonar la tarea presente por el fantasma de la siguiente. Leo lo miró, hechizado. Las palabras le resonaban en lo más profundo, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso cuando todo pide tu atención a gritos? Dómido sonrió por primera vez. Era una sonrisa que transmitía una sabiduría antigua. No se lucha contra el océano, se aprende a nadar en él y a veces a flotar. La atención es como un músculo, está atrofiado. Hay que entrenarlo, no con grandes gestos, sino con pequeños ritmos. ¿Ves? Señaló los péndulos de la pared. Cada oscilación es idéntica a la anterior, constante, predecible, no se excede, no se queda corta. Así se construye el tiempo, así se construye una vida. ¿Un ritmo?, preguntó Leo, empezando a vislumbrar algo. Sí, un ritmo de atención. Bloques de tiempo donde le das a una sola tarea el permiso de ser la dueña de tu existencia, donde apagan los ruidos externos, donde tu mente sabe que no tiene que saltar a la siguiente cosa porque hay un espacio designado para ello. Y luego, un descanso. Como el tic y el tac, acción y pausa, enfoque y recuperación. Es la danza fundamental. Dómido terminó de ensamblar el reloj. Dio la vuelta a la corona con suavidad. Con un suave tic, las manecillas cobraron vida. El sonido era claro, firme, seguro. Lo puso en la mano de Leo. Ahora funciona. Pero la pregunta es, ¿funcionas tú? Leo salió del taller esa tarde sintiéndose como si le hubieran resetado el cerebro. El ruido de la ciudad le sonó estridente, pero por primera vez sentía que tenía una elección. No tenía que reaccionar a todo. Al día siguiente, en su desk, en lugar de abrir su laptop de golpe, colocó el reloj de bolsillo a su vista. Recordó la sensación de las pinzas en su mano. La voz de Dómido. Tu única tarea en este mundo por los próximos minutos. Encendió su phone y puso un temporizador. 25 minutos. Abrió el informe que llevaba semanas posponiendo. Y cuando la urgencia de revisar el mail, de abrir una pestaña nueva, de hacer cualquier otra cosa surgió, miró el reloj. Recordó el péndulo, acción y pausa, enfoque y recuperación. Respiró hondo y volvió al informe. No fue mágico. Su mente se reveló como un caballo salvaje, pero por primera vez tenía un riel, un ritmo. Los 25 minutos se convirtieron en una isla de calma en su océano de caos. Cuando sonó la alarma, se levantó, se estiró,
Miró por la ventana durante 5 minutos completos. Sin phone, sin estímulos, solo descansando. Luego otros 25 minutos y así. No estaba siendo más productivo, estaba siendo más presente. Y como un efecto secundario mágico, el trabajo fluía. La claridad llegaba. La ansiedad por el volumen de tareas disminuía porque sabía que cada cosa tendría su ritmo de péndulo. Aprendió que la atención plena no es una meditación abstracta, es el acto concreto de elegir una y otra vez volver a la tarea. Es el coraje de aburrirse con algo hasta que se revela su profundidad. Descubrió que en los momentos de pausa, las ideas más brillantes acudían a él, como si su mente, al saberse libre pronto, se relajara y mostrara sus tesoros. Dómido no le había arreglado un reloj. Le había dado la herramienta para reparar su relación con el tiempo y con su propia mente. Le había enseñado que el poder no está en controlar el reloj externo, sino en dominar el reloj interno de la atención. Que la verdadera libertad nace de la disciplina de elegir dónde pones tu foco, en un mundo diseñado para robártelo. Que la productividad no es una meta, es un estado de presencia. Y que a veces, para avanzar rápido, primero hay que aprender a oscilar lento, constante, como un péndulo. Tic-tac, aquí, ahora claro, aquí continúa el guión. Leo no se convirtió en un monje estoico de la noche a la mañana. La ansiedad no desapareció por arte de magia. Los viejos hábitos son como surcos profundos en un camino de tierra. La lluvia de la voluntad los lava, pero con el tráfico constante tienden a reaparecer. Hubo días en los que el teléfono ganaba, días en los que abría 20 pestañas antes de darse cuenta de que ni siquiera recordaba lo que estaba buscando. Días en los que la vieja niebla mental regresaba, densa y familiar, pero ahora tenía un ancla, el recuerdo físico del taller de Dómido, el peso frío del reloj de bolsillo en su palma. El sonido metálico y perfecto de su tic-tac, un recordatorio constante en medio del caos digital. Aquí, ahora. Aquí, ahora comenzó a aplicar el ritmo del péndulo, no solo al trabajo, sino a todo. A la comida. En lugar de devorar un sándwich frente a la pantalla, tomaba 15 minutos. Saboreaba cada bocado. Notaba la textura, el sabor. Era su tiempo, su pausa. Su tac después del tic laboral puntuaba las conversaciones. Cuando hablaba con alguien, intentaba que su phone estuviera fuera de la vista. No siempre lo conseguía, pero cuando lo hacía, notaba la diferencia. Escuchaba de verdad. No solo esperaba su turno para hablar. La otra persona se sentía vista, y él se sentía más conectado, menos aislado en su propia cabeza, incluso al ocio. En lugar de desplomarse en el sofá y consumir series de forma compulsiva, eligió volver a leer un libro. Un capítulo, solo uno, con el phone en otra habitación. Al principio, su mente pataleaba, exigiendo estímulos más rápidos, más brillantes, pero luego se rendía y encontraba un placer tranquilo y profundo que había olvidado que existía. La filosofía de Dómido se fue filtrando en su vida como una lenta y gentil marea. No se trataba de hacer más, se trataba de hacer mejor, de impregnar cada acto, por pequeño que fuera, con la intención plena de su atención. Un día tuvo que presentar un proyecto crucial. El viejo Leo habría pasado la noche anterior en vela, reescribiendo, revisando, matándose a café, alimentando un ciclo de ansiedad y agotamiento. El nuevo Leo hizo algo radical. Preparó lo esencial y luego apagó todo. Cerró el portátil. Hizo una respiración profunda. Salió a caminar sin rumbo, sin podcast en los oídos, sin destino. Observó los edificios. Sintió el viento en la cara. Dejó que su mente se aburriera deliberadamente. No estaba evitando el trabajo. Estaba permitiendo que la claridad emergiera. Estaba dando espacio a la pausa para que hiciera su magia. A la mañana siguiente, en lugar de estar hecho polvo, se sentía fresco, centrado. Durante la presentación, en lugar de balbucear palabras memorizadas a toda prisa, habló con calma, con conexión. Hubo silencios.
silencios que antes le habrían aterrorizado, pero que ahora sentía. Poderosos eran los espacios entre los tics y los tacs, necesarios para dar sentido al sonido. La reunión fue un éxito no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Desde un lugar de presencia, no de pánico. Esa tarde volvió al taller de Dómido. No para arreglar nada, solo para agradecer. El taller estaba igual. El mismo coro de mecanismos, la misma paz atemporal. Dómido estaba allí, por supuesto, con su lupa, sumergido en el universo de un viejo despertador. Leo esperó, no con la impaciencia de antes, sino con una calma paciente. Disfrutando del simple acto de esperar, Dómido terminó su movimiento, apagó la lámpara y alzó la vista. Sus ojos se posaron en Leo y una leve sonrisa asomó a sus labios. No era una sonrisa de sorpresa, era una sonrisa de reconocimiento. Como si hubiera estado esperando esta visita todo el tiempo. Entraste de una manera y sales de otra, observó Dómido, su voz un susurro ronco que se fundía con el tic-tac. El reloj funciona, veo, sí, asintió Leo con un tono más sereno. Gracias por el reloj y por la otra cosa. No me des las gracias, dijo Dómido, limpiando una herramienta con un trapo sin prisa. El mérito no es mío. Yo solo mostré la herramienta. Tú fuiste quien decidió usarla. Muchos vienen aquí pidiendo que les arregle el tiempo. Quieren que les dé más horas, que les acelere el día, que les ralentice la noche. Pero el tiempo hizo una pausa, dejando que el coro de relojes terminara su pensamiento. El tiempo es solo el contenedor. Lo único que puedes arreglar es aquello con lo que lo llenas. La atención, dijo Leo. La atención, confirmó Dómido, es el verdadero capital, la moneda de cambio de una vida bien vivida. Lo gastas en cosas sin importancia y serás pobre. Lo inviertes en lo esencial y serás rico, sin importar lo que tengas en el banco. Se acercó a una estantería y tomó un viejo reloj de arena. La arena fina corría de una ampolla a otra en un flujo constante e imparable. La gente ve esto y piensa, se me acaba el tiempo. Dómido volvió a colocar el reloj de arena en su sitio. Pero esa es la visión de la ansiedad. La visión de la atención plena es diferente. No es que el tiempo se acabe, es que cada grano de arena es un momento. Y tú eliges en qué grano pones tu foco. ¿Lo dejas pasar por el hueco de la distracción sin sentirlo? ¿O lo sostienes? ¿Le permites ser el grano más importante del universo, aunque solo sea por un instante? Leo miró a su alrededor. Los cientos de relojes, cada uno con su ritmo, pero todos coexistiendo en una armonía perfecta. Comprendió que la maestría de Dómido no consistía en controlar el tiempo, sino en habitar cada momento con una aceptación total. No luchaba contra el tic-tac, bailaba con él. ¿Cómo se mantiene?, preguntó Leo, sabiendo que era la pregunta definitiva. Los días buenos son fáciles, pero los malos. Los días de ruido, de estrés, de malas noticias. ¿Cómo se recuerda volver al ritmo? Dómido asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. No se trata de recordar, se trata de redirigir. Una y otra vez, el péndulo no se detiene si algo externo hace ruido. Oscila. Puede que una vibración fuerte lo altere un momento, pero encuentra su centro de nuevo. Su ritmo natural. Tú eres igual. La distracción llegará. El estrés llegará. La pregunta no es si va a pasar, sino ¿cuánto tardas en darte cuenta de que te has distraído? ¿Y cuánto tardas en volver gentilmente, sin juzgarte, a tu punto de enfoque? Como la respiración en meditación, murmuró Leo. Exacto, dijo Dómido. Es la misma meditación, pero aplicada a la vida. No es una práctica para hacer en un cojín, en una habitación silenciosa. Es para hacerla aquí, afuera, en el metro, en la oficina, en la cola del supermercado. Es redirigir la atención a la sensación de tus pies en el suelo, al sonido de tu propia respiración, al grano de arena que está pasando ahora mismo. Ese es el entrenamiento, ese es el ritual, eso es lo que fortalece el músculo. Dómido se giró y señaló el reloj de bolsillo de Leo. Esa es tu herramienta de entrenamiento ahora, no para obsesionarte con la hora, para recordarte el ritmo. El tic es acción deliberada.
El TAC es pausa consciente. Esa es la danza. Esa es toda la danza. Leo salió del taller por última vez. No necesitaba volver. La lección estaba completa. La había vivido. Al caminar por los bulliciosos pasillos hacia la ciudad, el ruido era el mismo. Los coches, las sirenas, la gente hablando por teléfono. Pero algo había cambiado. No era el mundo. Era su relación con él. Ya no sentía que el ruido le gritara a él. Era solo sonido. Y en medio de ese sonido, él podía encontrar su propio ritmo. Podía elegir a qué grano de arena prestar atención. Sacó su teléfono. No para revisar notificaciones, sino para poner un temporizador. 25 minutos. Tenía una llamada importante que hacer. En lugar de caminar distraído, se detuvo en un pequeño parque, se sentó en un banco y hizo la llamada. Allí, completamente. Cuando colgó, el temporizador aún no había sonado. Respiró, miró a su alrededor. Vio a la gente pasar, corriendo, inmersa en sus propias batallas. No se sintió superior. Se sintió compasivo y agradecido. Agradecido por el reloj roto, por la ansiedad que lo llevó al límite, por el viejo relojero en su taller escondido que le mostró que el poder nunca había estado en el control del tiempo, sino en la calidad de la atención que le prestaba a cada momento. El silencioso poder de la atención no era una técnica de productividad, era un arte de vivir, era la decisión de saborear el café de la mañana en lugar de engullirlo, era la elección de escuchar. Realmente la respuesta a la pregunta que acabas de hacer era el coraje de abrazar el aburrimiento y encontrar en él semillas de creatividad, era la disciplina de volver una y otra vez al único momento que existe. Y Leo supo, en ese instante, que su viaje no había terminado, acababa de comenzar. Era el viaje de toda una vida, el viaje de regreso a casa, al aquí, a la hora, al siguiente grano de arena. La verdadera maestría en la vida moderna no consiste en gestionar el tiempo, sino en dominar tu atención. Es el acto radical de reclamar cada momento del ruido del mundo para vivirlo con plenitud, encontrando que la productividad, la paz y el propósito no son metas que se persiguen, sino subproductos naturales de una presencia deliberada y consciente. ¿En qué área de tu vida necesita tu atención volver a su ritmo de péndulo? Suscríbete pues ahora y comienza tu viaje hacia el enfoque deliberado. Déjame en los comentarios una palabra que describa cómo se siente tu mente hoy y transformemos juntos esa energía.